Bienvenidos al nuevo podcast técnico de Microsip. En esta ocasión trataremos todo lo relacionado con el JEPS en Microsip. JEPS significa Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Es un gravamen que anteriormente aplicaba solo a gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, y a partir de 2014 también a alimentos y bebidas con alta densidad calórica, como refrescos y golosinas, y también a los insecticidas. Al igual que el IVA, el JEPS es un impuesto indirecto, es decir, que los contribuyentes del tributo no son quienes lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes, que terminan siendo el sujeto de la obligación tributaria. Este impuesto es mensual y tiene el carácter de definitivo, por lo que no tiene que presentar declaración anual. La tasa de aplicación de este impuesto varía en relación al producto por el que se pague. Para que esté disponible todo lo que vamos a mencionar a continuación, es necesario que la empresa sea sujeta de JEPS y se considera así cuando tiene definidos impuestos de este tipo. Hay dos tipos de JEPS, por porcentaje y por unidad. El primero se aplica, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas y el segundo en las gasolinas. Otra variable es que, dependiendo del producto, el IVA se aplicará sobre el JEPS y otras en que no. Esto se controla desde la definición del tipo de impuesto. Si se tienen en la empresa ambos casos, se deberán definir dos tipos de impuesto JEPS, uno al que se le aplique IVA y otro al que no. En los clientes se agregó el dato sujeto a JEPS. Cuando se selecciona, en los documentos de este cliente se va a desglosar el importe correspondiente a JEPS en los totales del documento y no se incluirá en las partidas. Se reflejará en los FDIs tanto en su versión XML como en los formatos impresos, de las versiones posteriores a la del 25 de agosto de 2014. Los formatos deberán de utilizarse para que el JEPS se refleje debidamente. Si un cliente no es sujeto de JEPS y se le vende algún artículo con JEPS, se seguirán las siguientes reglas. En las partidas que tengan información de JEPS, al precio unitario se le suma el importe unitario del JEPS de la partida sin tomar en cuenta los descuentos. Al subtotal de la factura se le suma el total de JEPS de la factura sin tomar en cuenta los descuentos. El total de descuento de la factura es la suma de los descuentos de las partidas más el importe del descuento extra, ambos incluyendo JEPS. El importe del descuento de cada partida se calcula excluyendo de la base el JEPS con tipo de cálculo cuota por unidad, pues este se aplica directo independientemente de que haya descuento. El importe del descuento extra se calcula siempre, aun cuando se haya capturado un importe de descuento extra, aplicando el porcentaje de descuento a la base conformada por el subtotal del documento, incluyendo JEPS menos el total del descuento de las partidas, incluyendo JEPS también. En ambos casos, solo se toma en cuenta el JEPS con tipo de cálculo porcentaje, pues el de cuota por unidad no es sujeto de descuento. En punto de venta también ya se pueden incluir artículos con JEPS tipo cuota por unidad. En proveedores se tiene también la opción sujeto a JEPS. Se le aplican las siguientes reglas. Cuando el proveedor no es sujeto de JEPS, en el cálculo de totales del documento se ignora este impuesto. Los precios de compra de este proveedor incluyen el JEPS. Si hay artículos con JEPS, en un documento con proveedor no sujeto de JEPS, se muestra una leyenda indicando que el proveedor no es sujeto de JEPS.
En la importación del comprobante fiscal digital en los documentos de compras, se valida el desglose de IEPS del documento con el del CFD. Si en el XML viene desglosado el IEPS en la sección de impuestos, si el proveedor es sujeto de IEPS, el desglose de IEPS del documento debe cuadrar con el desglose de IEPS que viene en el XML. En caso de existir diferencias, se presenta al usuario una advertencia informándole de dicha situación. Si el proveedor no es sujeto de IEPS, se presenta al usuario una advertencia informándole de dicha situación. Si en el XML no viene desglosado el IEPS en la sección de impuestos y el documento tiene IEPS, se presenta al usuario una advertencia informándole de dicha situación. En los sistemas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, en los cargos y créditos, se cambió la sección de impuestos por un botón que abre una ventana, donde se puede detallar los impuestos de un documento. Aquí vemos el ejemplo en cuentas por cobrar. Se adaptó la carátula de los créditos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, para ahora mostrar de manera global el total de impuestos trasladados y no solo de IVA. El total de impuestos trasladados y retenidos ya no se pregunta. Ahora es la suma del importe de los impuestos del desglose capturado en los cargos acreditados del crédito. Esto evitará los errores por redondeo que se presentaban al validar que el total de impuestos de los cargos acreditados cuadre con el impuesto capturado en la carátula. El importe del crédito antes de impuestos ya no se pregunta, se calcula en base al importe total del crédito y el total de impuestos trasladados y retenidos. El importe antes de impuestos y el total de impuestos se muestra solo hasta cuando se haya acreditado el importe total del documento. Ahora veremos cómo se maneja en la parte de los créditos. En los cargos acreditados de los créditos, en el diálogo donde se muestra el monto acreditado con impuesto, se muestra de manera global el total de los impuestos trasladados y no solo de IVA. Si el concepto traslada impuestos y el cargo acreditado tiene solo un impuesto trasladado, se presenta el funcionamiento anterior para proponer el desglose de impuestos y el importe antes de impuestos. Si el concepto traslada impuestos y el cargo acreditado tiene varias tasas de impuesto y o tipos de impuestos, en un nuevo documento, al presentar el diálogo donde se muestra el monto acreditado con impuesto, se lanza automáticamente el diálogo donde se desglosan los impuestos. En el desglose de impuestos se proponen las claves de los impuestos que contenga el cargo. En este caso, la base gravable no se propone y se deja en blanco. No se permite eliminar o modificar las claves de los impuestos del desglose. En el diálogo, donde se muestra el monto acreditado con impuesto, el importe antes de impuestos es la resta del total del monto acreditado menos el total de los importes de los impuestos. Se adaptó la generación de CFDIs de cuentas por cobrar para incluir el desglose de todos los impuestos que pide el SAT y no solo el de IVA y las retenciones de IVA e ISR. En la sección de impuestos se incluye el desglose de IEPS del documento. Si se trata del cobro de una parcialidad, se desglosa el IEPS que se está liquidando de la factura. Se incluyen todos los impuestos trasladados y retenidos diferentes a IVA, IEPS e ISR. En el complemento, impuestos locales del comprobante. También en esta versión se adaptaron las formas muestra de cargos y créditos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, para incluir el desglose de todos los impuestos trasladados en los documentos y no solo el del IVA. Se agregaron nuevos reportes en los sistemas de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y punto de venta. En cuentas por cobrar encontraremos IEPS causado en los cobros. En cuentas por pagar, IEPS acreditado en los pagos. Y en punto de venta está IEPS causado en las ventas de contado.
En los primeros dos, si los respectivos sistemas están conectados a bancos y en preferencias de la empresa tiene activa la opción manejar flujo de efectivo en los reportes de IVA y IEPS, el IEPS de un documento se acreditará hasta que su movimiento correspondiente sea conciliado en bancos. De otra manera, se tomará con la fecha del depósito o retiro según corresponda. Los reportes mencionados nos darán la información del IEPS efectivamente trasladado y efectivamente acreditado para saber el resultado final de la empresa y hacer la póliza correspondiente en contabilidad, ya que el impuesto que se refleja de ventas, punto de venta y compras es pendiente de trasladar y pendiente de acreditar. Esto es todo por hoy. Los esperamos en el próximo podcast técnico de Micreci.